Vamos a dar inicio al foro legal sobre herramientas profesionales del ejercicio de la biología. Todos tienen el programa. Si alguno no se inscribió o no firmó, por favor lo hace a la salida. Para la mecánica del evento, bueno, como ya pueden ver en el programa, iniciará el doctor Gustavo Gutiérrez de Esqueleta dándonos las palabras de inicio. Luego seguirán las palabras del despacho bufete Don Bosco, los asesores legales del Colegio de Biólogos, a cargo del licenciado Fabián Silva y el licenciado Marcel Charpentier, cerrando con la presencia del director del Colegio de Biólogos, don Rolando Rodríguez Villarroel. Una vez terminado eso, en cada uno de estos programas, ven que aquí está una boletita para que el que quiera hacer una pregunta se va a hacer por escrito. Entonces recogeremos las preguntas, se clasificarán y se procederá a su respuesta. No sé si podremos atender todas las preguntas, pero este es el primer foro de muchos que se van a realizar en la Escuela de Biología. Entonces cedemos la palabra al doctor Gustavo Gutiérrez para iniciar el evento. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a la Escuela de Biología. De forma en que no se oye, tener que hacer uso de la tecnología. De nuevo, buenas tardes, bienvenidos a la Escuela de Biología. Hay muchas caras que no conozco, me imagino que son biólogos de otras instancias y esa era un poco la intención con este evento. Esto nace con dos propósitos. El foro que tuvimos hace aproximadamente, fue en junio, donde discutimos el Colegio de Biólogos, la Escuela de Biología y otras instancias, la situación real del desempleo de los profesionales en el campo de las ciencias biológicas en nuestro país, a propósito de un informe que da CONARE, donde nos ubica en segundo lugar después de diseño gráfico o algo por el estilo. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros foros dentro de CONARE y la situación no es tan crítica como lo presentó los medios de comunicación y también como quedó evidenciado en esa oportunidad en este mismo foro. A propósito de eso y muchas de las cosas que hemos estado discutiendo constantemente, es casualmente el tema legal. Como diríamos en mis tiempos, nosotros somos profesionales de mantequilla. Los microbiólogos tienen más importancia que nosotros, los ingenieros forestales, los agrónomos tienen más importancia que nosotros y esto es casualmente una de las cosas que nos convoca el día de hoy. La segunda es que tenemos un convenio en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica con el Colegio de Biólogos, firmado aproximadamente, don Rolando, hace 2 años, más o menos, donde hemos estado impartiendo y en este momento se está impartiendo el curso de regencias de vida silvestre en segunda ocasión, dentro de muchas otras cosas que hemos colaborado estrechamente realmente el Colegio de Biólogos y la Escuela de Biología, si no me equivoco, por primera vez en la historia de ambas instancias. A propósito de la ley de vida silvestre que se aprobó el día de ayer, trabajamos también de la mano. Lamentablemente no se nos pidió consulta ni a la escuela, ni al colegio, ni a ninguna otra instancia de educación pública. Se aprobó la ley. Yo debo admitirles que no conozco el texto definitivo que se aprobó, pero en una declaración que hizo el diputado Villalta el día de hoy, expresamente manifestó que todos los comentarios de la Escuela de Biología habían sido incorporados, razón por la cual estamos satisfechos si es así. Hablando con los compañeros del Colegio de Biólogos, tenemos ahora la posibilidad de participar activamente, incluso la asociación APREPLOFAS se ha comprometido a esto, de incorporar los criterios de todas las diferentes instancias de las ciencias biológicas del país en el reglamento. Entonces ahí quedamos con esa tarea. Debo aclarar que en la actividad del día de hoy no se va a incorporar nada que tenga que ver con la Ley General de Salud, particularmente el campo de la genética y la biotecnología. ¿Esto por qué? Porque si no el tema hubiera sido extremadamente amplio. Entonces hoy nos vamos a concentrar a todo aquello que tiene que ver con
asuntos no pertinentes a genética y biotecnología. ¿Qué vamos a hacer con genética y biotecnología? En un mes vamos a tener un foro igual a este con los compañeros del bufete Don Bosco para aclarar o hacer las aclaraciones pertinentes con respecto a esa tema. Entonces, en las preguntas que ustedes van a tener la oportunidad de hacer después de la participación de don Rolando Ramírez, les pediríamos que por favor no hagan preguntas en ese sentido con respecto a la Ley General de Salud. Debo agradecer al programa de educación continua de nuestra escuela, particularmente a Manuel Campos, que es el coordinador y que ha hecho una labor insustituible, y al Colegio de Biólogos por la organización de este foro, y desde luego la participación del bufete Don Bosco, quienes son los asesores legales del Colegio de Biólogos actualmente. Entonces ya Manuel manifestó un poquito la dinámica. Vamos a darle 30 minutos al señor Fabián Silva Gamboa y al señor Marcel Charpentier Ramírez para que hagan sus presentaciones. Posteriormente el presidente del colegio, don Rolando Ramírez, va a hacer su intervención por espacio de 10 minutos, y quizá la parte más importante es que los compañeros abogados puedan evacuar, consultar o aclarar las dudas que ustedes tengan a bien plantear a la mesa. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra al licenciado Fabián Silva Gamboa. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, don Gustavo, don Rolando Ramírez y don Manuel. Realmente para mí es un honor poder estar acá en esta universidad y en esta escuela. Realmente se demuestra que el esfuerzo que realiza el colegio y la escuela va en beneficio de todos y cada uno de los estudiantes de biología, futuros profesionales encargados o llamados a cumplir con una gran misión, la misión que le encomienda no solo nuestra constitución política, sino el deber de conciencia que cada uno de ustedes debe tener en un futuro en el ejercicio profesional. Realmente la temática llama poderosamente la atención en estos días que se está promulgando, discutiendo en la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, y tal vez la óptica y el análisis de la actual ley es una óptica crítica, diría yo extremadamente crítica, para poder llamar a la reflexión de ustedes como futuros profesionales en modificar esta ley que actualmente nos rige, y por supuesto plantear un esquema jurídico que les permita a ustedes trabajar con seguridad en un futuro. Muchos se preguntarán ¿por qué un abogado tiene que hablar de biología? Tal vez es irrespetuoso que un abogado se meta en un campo en donde solo ustedes son realmente los llamados a hacer, pero se justifica cuando el abogado trata de darle forma a lo que en el transcurso de la historia de nuestro país y de la humanidad misma nos vemos llamados a legislar con leyes que sean proyectivas, con leyes que sean eficientes, con leyes que realmente lleguen a solucionar la problemática nacional en un campo tan concreto como es en el campo donde ustedes se van a desenvolver, y que efectivamente no ha dado una solución adecuada a la problemática nacional, mucho menos ha dado una protección efectiva de nuestro medio ambiente. Pero empecemos tal vez con un tema fundamental. ¿Cuál es la importancia del ejercicio profesional de la biología? Para poder justificar entonces la aplicación de una ley tan especial y tan concreta como es la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su reglamento. ¿Cuál es el llamado o cuál es el sustento legal en el ejercicio de la profesión que ustedes dentro de muy poco van a ejercer, si no es que lo están haciendo ya? Efectivamente, el amparo es de la norma suprema, de la Constitución política. Y es esa Constitución política no solo
en su fundamentación, diría yo, filosófica, antropocéntrica, sino tal vez en lo más práctico, en lo que es su contenido taxativo. Y en ese contenido taxativo nosotros vamos a encontrar 3 artículos que yo considero son fundamentales y son los que efectivamente les van a dar a ustedes el derecho legítimo a ejercer su profesión y el derecho legítimo principalmente de abrirse campo frente a otras profesiones que de manera tal vez no tan injustificada, pero que por una falta de proyección legal o falta de proyección jurídica empezamos a notar ciertas inconsistencias y ciertas intromisiones en un campo tan específico como es el campo de la biología. 3 artículos son fundamentales en este sentido: el artículo 21 de nuestra Constitución Política, el artículo 50 y el artículo 89, que yo me imagino que ustedes someramente han podido estudiar o han podido, pues por lo menos, tratar de entender cuál es la concepción y la finalidad que el constituyente de aquel entonces quiso tener en relación a el tema de la protección del medio ambiente, el tema de la protección de la vida humana, de la calidad de vida que tenemos que tener todos y cada uno de los costarricenses, todos y cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta. El artículo 21, todos somos conscientes, lo que propone es la defensa a la vida. La vida humana es inviolable. Y cuando nosotros hablamos de la vida humana, no solo es el aspecto de vivir, de nacer vivos, sino va más allá, habla y toca teorías y principios que, mire, tardaríamos toda la noche en tratar de esbozar. Pero la vida humana necesariamente nos llama a hablar de la calidad de vida del ciudadano, del habitante. Y cuando hablamos de la calidad de vida, quieras o no, nosotros somos agentes directos e indirectos que vamos interactuando en un medio, y es ese medio el llamado a proteger. El llamado a proteger que nos da ese artículo 50 en concordancia con el 21. El artículo 50 hace algunos años se propuso reformar. En Costa Rica hay un biólogo que en este campo defendió un proyecto que fue el proyecto de las garantías ambientales. El doctor Gabriel Quesada fue uno de los principales propulsores, y era poder elevar a nivel constitucional la protección del medio ambiente y el poder otorgar las garantías ambientales como un capítulo, como un título aparte. Y esto le iba a permitir a Costa Rica no solo elevar a rango constitucional el principio, sino empezar a legislar de forma técnica todo el aspecto, todo lo relacionado con la defensa del medio ambiente, con la defensa efectivamente de la vida silvestre y de todos aquellos elementos que de manera directa o indirecta vamos a interactuar todos y cada uno de nosotros. Ese artículo 50 establece un imperativo estatal. Ese artículo 50 concentra la obligación del Estado de proteger el medio ambiente, pero va más allá, la obligación del Estado a generar riqueza y a generar bienestar, la obligación del Estado en distribuir de manera equitativa y justa esa riqueza. Pero esa riqueza no se puede generar, esa riqueza no se puede proyectar si efectivamente nosotros no protegemos el medio que va a generar la riqueza. Si no protegemos ese medio a través de una legislación estatal proteccionista, pues efectivamente nosotros no vamos a poder llegar a cumplir con ese imperativo estatal. Pero aquí ustedes se preguntarán, si es una función del Estado, ¿por qué el biólogo tiene que estar involucrado en eso? Y tenemos que retroceder un poquito a lo que son las concepciones filosóficas y concepciones ideológicas que nos van diciendo el porqué del Estado. ¿Por qué es importante que el Estado tenga una función proteccionista y por qué es importante que el Estado pues realmente exista? Y a grandes rasgos, mire, hay varias corrientes filosóficas que nosotros los abogados siempre estamos en una constante discusión, en una constante contradicción, y es efectivamente cuál de todas las corrientes realmente le da sentido y contenido al derecho, al Estado. Hay varias concepciones, dentro de esas
unas concepciones naturalistas, que se llaman así, otras concepciones positivistas, que lo que tratan o lo que discuten, la primera, el naturalismo, es poder entender la consustancialidad del ser humano. O sea, nosotros, por el solo hecho de existir, somos elementos o somos personas que ostentamos derechos, pero también deberes. Por el solo hecho de nacer vivos, desde la propia concepción, ya nuestra legislación y el Estado tiene que darnos protección. Frente a esa concepción consustancialista nace una concepción positivista, y es que no podría existir sociedad si no existe Estado. No podría existir sociedad si no existe derecho. No podría existir un Estado si no existen reglas que determinen a ese Estado cómo tiene que desarrollar su función y cómo tiene principalmente que cumplir su meta fundamental, y es la obtención y defensa del interés público. El interés que todos, a través de un acuerdo social, recordarán ustedes a Rousseau en la lectura que hicieron en secundaria, que todos y cada uno de nosotros vamos a llegar a un acuerdo social, a limitar nuestras libertades personales frente a un interés público que nosotros mismos vamos a consolidar. Estas dos corrientes efectivamente tratan de explicar algo, y es por qué el Estado empieza a delegar funciones que le competen solo a él. ¿Por qué el Estado empieza a crear instituciones tendientes a la protección o especialización de las tareas fundamentales que debe desempeñar el Estado? Y es aquí donde nosotros empezamos a entender el porqué de un colegio profesional de biólogos. Aquí empezamos a entender el porqué una universidad de Costa Rica cumple un papel fundamental en el desarrollo social de nuestra nación y de nuestro Estado. Y es que a mayor grado de profundización de la problemática social, el Estado se ve imposibilitado a poder cumplir con todas esas necesidades de protección. Entonces tiene que empezar a delegar las funciones de protección a una universidad en donde ha cumplido históricamente un papel trascendental. Tiene que delegar a nivel de protección del medio ambiente, no solo a una institución especialista o especializada del Estado, como es el Ministerio de Ambiente, Energías y Telecomunicaciones, sino también ahí tiene una participación fundamental el colegio profesional, que dentro de muy poco los va a albergar a todos ustedes. No solo el 50, miren, el párrafo segundo es categórico en esto. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. Y es aquí donde empieza tal vez el primer aspecto crítico. El primer aspecto crítico es que lamentablemente nuestra legislación no la crean siempre personas especializadas, sino que las personas especializadas dependen de un gran primer filtro, y es el legislador. Y muchas veces el legislador es un político, y lamentablemente en nuestro país los políticos han hecho cosas muy buenas, pero también han hecho cosas muy malas. Y el político muchas veces no es fiel lector de las necesidades sociales, sino es fiel lector a veces de las necesidades particulares o de las necesidades individuales. Sin necesidad de generalizar, simplemente hago un llamado de atención a la problemática nacional que vive hoy nuestro país, que tenemos 56 diputados, tenemos un poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo llamado a paliar la problemática social, y lejos de hacerlo, lo está profundizando. El aspecto crítico, concretamente y en relación a ustedes, es que si bien se discute una reforma a esta ley de protección de la vida silvestre, se desconoce o no se tomó en cuenta la participación directa del colegio profesional, llamado necesariamente a emitir un criterio. Y este proyecto de ley toma en cuenta los criterios de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Biología, pero no llama a un órgano técnico especializado también, como es el Colegio de Biólogos, para que pueda emitir su participación. Y cosas muy graves, inclusive
con el tema de las regencias, que es lo que genera trabajo a cada uno de ustedes, o lo que va a generar trabajo a cada uno de ustedes, se saca el nombre del profesional en biología y se pone un nombre genérico, como es cualquier especialista en el tema del manejo ambiental. Entonces, lejos de mejorar, la reforma lo que hace es empobrecer, lo que hace es desviar el foco de atención y permitir que empiecen ahí a interactuar una serie de disciplinas que realmente pueden contribuir en la defensa del medio ambiente, pero que no necesariamente lo hacen o lo van a hacer como lo harían los profesionales en biología. El artículo 89, mire, es un artículo de la Constitución Política, digámoslo, muy ilustrativo, porque no solo establece o se eleva a rango constitucional el principio del patrimonio del Estado. O sea, cuando hablamos del patrimonio del Estado, es lo que nos pertenece a todos y cada uno de nosotros. El medio ambiente es patrimonio del Estado. Y en la ley de conservación, nosotros lo vamos a ver ya con una cuestión más técnica, más profunda. Pero imagínense que en ese artículo 89 de nuestra Constitución Política dice que entre los fines culturales de la República están proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio, no solo histórico, sino artístico de la nación, y apoyar la iniciativa privada para justamente profundizar en esta protección. Trata entonces de darnos de estos 3 artículos constitucionales la base fundamental sobre las que ustedes van a empezar a interactuar dentro de muy poco. Tal vez es importante destacar lo siguiente: nuestra Constitución Política, si bien se ha criticado muchas veces porque no establece una posición definida entre si es una constitución conservadora o si es una constitución liberal, yo creo que la genialidad del constituyente de aquel entonces fue poder establecer un híbrido, poder ser flexibles en ese sentido. Y les pongo un ejemplo: cuando hablamos de la protección de la propiedad privada, algunos dicen, mira, es una concepción netamente liberal. No, es que cuando se dice que la propiedad privada es inviolable, después, párrafo seguido, dice, pero salvo interés público podrá ser violentada previa indemnización del Estado. Bueno, lo que estoy tratando tal vez de esbozar acá es que cuando nace nuestra Constitución Política, se apuesta por parte del constituyente a un Estado paternalista y un Estado proteccionista. Gracias a esa concepción, Costa Rica desde la década de los 40 o finales de la década de los 40 empezó realmente a distinguirse frente a otros países centroamericanos. Gracias a esa concepción paternalista, gracias a esa concepción proteccionista, logramos distinguirnos de aquellos países que apostaron a un sistema que instauró un régimen de polarización de clases. Polarización de clases que no nos permitió o no les permitió vivir en paz. A Costa Rica sí. Hoy hay nuevas corrientes que pretenden reformar efectivamente esas concepciones. Y empiezan esas nuevas corrientes a decirnos que el Estado tiene que reducirse, que el Estado es una ficción jurídica, es un ente burocrático que lejos de defender nuestros derechos se está convirtiendo en una estructura monstruosa que atenta contra nuestros derechos. Estas concepciones lo que tratan de hacer es empezar a desregular lo que tradicionalmente el Estado ha venido regulando. Estas concepciones empiezan entonces a decirnos que debemos empezar a delegar en la instancia privada elementos fundamentales y esenciales como sería la protección del medio ambiente, que si bien el Estado seguirá manteniendo eso, llega un determinado momento donde empezamos a crear fundaciones, empezamos a crear organismos no gubernamentales tendientes a la protección del medio ambiente, pero no por una renuncia expresa, pero sí por una renuncia tácita del Estado de ejercer ese control de vigilancia llamado a ser. Entonces, frente a esa realidad, están llamados ustedes a proteger el medio ambiente en el ejercicio de sus funciones. Mi colega
va a poderles ampliar ya concretamente a nivel técnico cuáles son esas potestades que ustedes tienen, no solo frente a un colegio de biólogos, sino las potestades que van a tener frente a nuestra legislación. Bueno, para no cansarlos, yo quisiera tal vez aquí plantear una pregunta importante, y es ¿por qué los biólogos y por qué el colegio de biólogos están obligados a ejercer la protección del medio ambiente, la vida silvestre y todos los elementos que giran en su entorno? Bueno, yo creo que la pregunta en la primera parte de esta exposición plantea o sugiere una respuesta. Primero, la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí depende de la acción de ustedes. Si bien el Estado lo integramos todos, si bien todas las profesiones, quieras o no, tenemos que hacer un aporte importante en la defensa de los intereses de todos y cada uno de nosotros, quieras o no, ustedes están llamados a hacerlo de manera especial. Quieras o no, la formación que ustedes reciben en esta universidad los obliga a defender nuestro patrimonio de una manera especial. Los obliga a defender el ejercicio profesional, los obliga a defender la función de ustedes frente a todos los organismos del Estado competentes de manera directa o de manera indirecta a proteger esa función fundamental que es el medio ambiente, de la cual todos y cada uno de nosotros dependemos. Vean inclusive, tal vez aquí entro ya a analizar concretamente la ley vigente, no reformada, y es que la protección de la vida silvestre genera una serie de órganos especializados por parte del Estado llamados a cumplir una función específica, concreta, que gira y que los involucra a ustedes directamente. En el artículo 7 de esta ley se crea la Dirección General de Vida Silvestre. Ese artículo establece un inciso que obliga al Estado a financiarlos a ustedes, a todos los que están aquí, en proyectos de investigación. Inclusive obliga a esa dirección a patrocinar sus tesis de grado. Bueno, yo me pregunto acá, quienes están por graduarse o por incorporarse, ¿cuántos de ustedes sabían esto? ¿O cuántos de ustedes fueron financiados por parte del Estado? Bueno, son cuestiones que tienen que conocer, son derechos que tienen que ejercer, y el único requisito es que la tesis, bueno, es que yo no me imagino ninguna tesis de grado en biología que no dé un aporte importante al desarrollo científico de este país. Todas y cada una lo van a hacer desde la óptica especial, particular de cada uno de ustedes y de lo que la universidad pudo delegar en cada uno de sus estudiantes. Más adelante se crea un comité asesor de la vida silvestre que estará integrado, mire, por un montón de personas: director de la Dirección General de Vida Silvestre, un representante de las organizaciones conservacionistas, un representante de la Universidad de Costa Rica, que me imagino debe ser de la Escuela de Biología, y si no lo es, doctor, yo creo que tenemos que empezar a reclamarlo. Un representante de la Universidad Nacional, un representante del Ministerio de Agricultura, y adivinen qué, no hay representantes del Colegio de Biólogos. Y la función de ese comité asesor es una función asesora importantísima, porque muchas veces quienes están nombrados en estos puestos no tienen títulos afines al ejercicio de su función. Entonces el comité asesor tiene que estar integrado por especialistas. ¿Por qué no está un especialista en biología? Bueno, aquí vendría tal vez una segunda crítica un poco ácida, en el sentido de que el colegio, en su historia de muchos años, ha venido en una constante lucha que en algunos momentos ha bajado, otros ha subido, y que por beneficio la actual administración ha tomado esa misión como una misión fundamental.
y es que efectivamente los biólogos tienen que hacerse sentir en Costa Rica. Ahora, yo realmente a veces la prensa no le creo mucho, menos la prensa en Costa Rica, ¿verdad? Pero cuando llaman la atención a estas encuestas sobre el desempleo de los profesionales, tendríamos que preguntarnos varias situaciones. Tendríamos que cuestionarnos realmente cuál es la inserción o cuáles son los procedimientos para la inserción del profesional o el futuro profesional de biología en su campo. Entonces aquí tendríamos que hacer una revisión importante y creo desde un aspecto jurídico que hay un choque importantísimo en las funciones que desempeña un microbiólogo frente a un biólogo. Aquí se ha dado muchísima importancia a los microbiólogos y se ha dejado en algunos campos y se ha dejado de lado a los biólogos. Pero el problema es que en el pensum académico el biólogo recibe mayor preparación en las especialidades. Por ejemplo, me comentaba uno de los directores del colegio que en un tema como lo era genética, ustedes reciben cursos donde profundizan muchísimo más de lo que podría profundizar un microbiólogo, y que ustedes en algunos campos de regencia son excluidos y albergan un monopolio o instituyen un monopolio en donde se le asignan esas regencias únicas y exclusivamente a los microbiólogos. Bueno, pero es parte de la lucha que ellos actualmente están haciendo. Hay otra cuestión importante, y ya tal vez entrando en cuestiones muy concretas para no hacerlo tan teórico ni tan elevado, son conceptos que maneja la ley y el reglamento. Bueno, dominio público, y empiezan a conceptualizar. Bueno, toda ley empieza o trata de conceptualizar los temas fundamentales, los temas centrales y medulares de lo que va a ser su rango de acción. Entonces, cuando hablamos de dominio público, la fauna silvestre es de dominio público. La fauna silvestre, al hablar de dominio público, se convierte automáticamente en patrimonio del Estado. Y por consiguiente, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a salvaguardarlos. Pero la producción, el manejo, la extracción, la comercialización, la industrialización y uso del material genético de la flora y la fauna silvestre, sus productos, sus partes, los subproductos, se declaran de interés público y patrimonial nacional. Y aquí vendría la primera pregunta que yo les podría formular a ustedes, y es: ¿lo que han estudiado en nuestra universidad tiene o no relación directa o indirecta con estos temas que estamos manejando acá? Entonces, si tiene relación directa, efectivamente tienen ustedes que ser los principales actores en la aplicación y respeto de esta legislación. Tienen que ser los principales actores en el respeto de los principios que se establecen o se instituyen a través de una ley y a través de un reglamento. Bueno, interés público. Recuerden aquello de que el Estado tiene que siempre girar en interés público. No podemos gobernar, nuestros gobernantes no pueden hacerlo para favorecer el interés particular, sino el interés público. Bueno, en teoría, ¿verdad? En teoría. En la práctica, muchos tenemos ejemplos que resaltar. Es interés público la flora silvestre, la conservación, la investigación, el desarrollo de los recursos genéticos de especies y todo lo que empieza ahí a derivarse. Le corresponde al ministerio, ¿verdad? Esa concentración y el almacén. Bueno, esa concentración en la protección de la dinámica que debe tener el Estado en la protección de este tipo de acción. O sea, proyectar cada uno de estos elementos a través de las políticas de gobierno, pero el problema es cuando las políticas de gobierno no toman en cuenta el aspecto técnico, sino el aspecto político. Y ese gran divorcio, quieras o no, puede estar generando el desempleo. Esa apatía, y disculpen, del futuro profesional puede estar comprometiendo el futuro de ustedes. Hago un paréntesis aquí importante. A las nuevas generaciones se les critica muchísimo, injustificadamente.
parte de las grandes críticas que se hacen a las nuevas generaciones es que son indiferentes, apáticos y escépticos con la problemática nacional. Por ahí escuchaba a un estudiante mío que me decía: profesor, ¿para qué hablar de los problemas nacionales si eso le corresponde a los políticos? Entonces yo le preguntaba al estudiante: ¿de qué hablan ustedes? Y el estudiante no me supo responder. Y tuve, y me disculpo si lo hago con ustedes, el atrevimiento de decirle: es que ¿qué se habla en Costa Rica cuando la problemática nacional nos está comprometiendo? Fútbol, fútbol, guaro y mujeres, bueno, o hombres. Entonces, estamos repitiendo aquel gran consejo que nos dio Maquiavelo: dele al pueblo pan, vino y circo y usted va a ser el mejor gobernante. Yo creo que ustedes, los jóvenes, pueden ser víctimas de un gran secuestro, el gran secuestro de la indiferencia. Jóvenes, están en una universidad que los obliga a pensar, que los obliga a razonar, y empiecen a proyectar esas discusiones en el campo tan específico como es la profesión en biología. Ustedes están jóvenes, están en la mejor edad, y los que no estamos tan jóvenes estamos obligados necesariamente a transmitir un discurso, que es el discurso de que todos tenemos que actuar desde nuestras posibilidades. Muchos dirán: pero ¿qué podría hacer yo solo frente a un sistema? Muchísimo, con solo que usted no forme parte del sistema. Tienen una ley, y les voy a dejar una gran tarea que tal vez no pude cumplir, pero tienen una gran tarea. Necesariamente tienen ustedes que estudiar la legislación de nuestro país, la legislación que los va a regir, que los rige a ustedes, y preguntarse o cuestionarse cuán inclusiva puede ser esa legislación en ustedes. Cuestionarse si efectivamente esa legislación es consecuente con los principios que desde el primer día de clases en su profesión empezaron sus profesores a tratar de transmitir y inculcar. No permitan que los políticos sean los que legislen. No permitan que unos cuantos sean los que comprometan el futuro profesional. Porque si ustedes me dicen que estar en una universidad no representa esfuerzo, dedicación, sacrificios y renuncias, no les voy a creer. El solo hecho de aquí puede ser un sacrificio, el solo irme a mí puede ser un gran sacrificio. Pero jóvenes, tienen necesariamente que sacar provecho de eso. No permitan que otros hagan lo que ustedes están llamados a hacer. Y aquí la oportunidad no es un comercial, no gano nada por hacerlo, pero es la gran oportunidad que tanto la escuela como el colegio de biólogos están llamándolos a ustedes a despertar en ese sentido. Tienen que traer sus ideas, tenemos que renovar el esquema jurídico, tenemos que hacer que nuestros diputados no obedezcan un interés particular, sino el interés de todos y cada uno de nosotros. Si apostamos a la reducción de nuestro Estado, quieras o no, estamos volviendo a aplicar una teoría cíclica que en nuestro país se vivió antes de la Revolución del 48. Evitemos esas grandes tragedias. Bueno, yo no sé cuánto llevo, ya estamos, ¿verdad? Tal vez seguimos en una segunda parte, ahí podemos ya aterrizar más concreto a nuestra legislación, jóvenes, porque si no se me duermen y es... Agradecemos a Fabián Silva. Yo en un minuto que le quedó a Fabián voy a hacer un comentario. A propósito de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, yo se los envié a 68 profesores, a 541 estudiantes y a 23 administrativos. Oigan las cifras. Recibí comentarios de 3 profesores y recibí los comentarios de 4 estudiantes. Así que las últimas palabras de Fabián iban excelentemente bien dirigidas en